Ciudadano se resiste al arresto y es electrocutado. A principios de octubre de 2022, en el parque Hauska Park de La Crosse, Wisconsin, ocurrió algo intenso que dejó a la gente horrorizada. Todo ocurrió entre un agente de policía de La Crosse llamado Daniel Howe y un tipo llamado Edison Varela, que no estaba precisamente cooperando con el agente. El incidente se volvió viral cuando un vídeo comenzó a circular en las redes sociales y cuando la policía de La Crosse dijo que el uso de la fuerza por parte de un oficial estaba justificado. El administrador del parque se había quejado de Varela, de modo que el oficial Howe se involucró con el hombre. En el vídeo, se veía al agente Howe y a Varela forcejeando en el suelo. La gente se asustó porque parecía que Howe estaba lanzando patadas con la rodilla a Varela y la multitud que se había reunido le decía que se retirara. Sin embargo, las imágenes de la cámara del cuerpo muestran un lado diferente de la historia. Resulta que la primera llamada de socorro procedía de un empleado del Departamento de Parques y Actividades Recreativas de la ciudad de La Crosse. El empleado denunció que Varela le había amenazado e insultado con un insulto homófobo, además de haberle incluso arrancado la gorra. El trabajador del Departamento de Parques y Actividades Recreativas de la ciudad de La Crosse dijo a la policía que fue agredido por un hombre, identificado posteriormente como Edison Varela. Cuando el agente Howe vio a Varela cerca del pabellón de Hauska Park, supo que tenía que hacer algo al respecto. Se acercó a Varela y confirmó que efectivamente había amenazado al empleado municipal. Howe le pidió que se identificara, pero en lugar de cooperar, Varela decidió marcharse. Eso no le sentó nada bien a la gente, así que le siguió y le pidió repetidamente que se detuviera. Varela, sin embargo, no accedió e intentó alejarse de la gente. Fue entonces cuando las cosas se descontrolaron rápidamente cuando Howe intentó retenerlo. El forcejeo se intensificó y ambos hombres acabaron en el suelo. Por desgracia, la cámara corporal se cayó durante la refriega, así que no pudimos ver todas las imágenes, aunque sí pudimos oír lo que estaba pasando. El agente Howe recurrió a su pistola eléctrica, pero Varela siguió luchando. Durante el vaivén, los cables de la pistola Taser se rompieron, y Varela incluso intentó arrebatársela a Howe. El agente se vio obligado a aturdir a Varela y finalmente consiguió sujetarlo. En ese momento, el agente Howe procedió entonces a asestar una serie de rodillazos en el hombro de Varela para tratar de reducirlo. Mientras se producía este enfrentamiento, una gran multitud empezó a reunirse alrededor de los dos hombres. La gente empezó a gritar al agente, diciéndole que soltara a Varela, y algunos incluso le amenazaron. Momentos después, uno de los hombres de la multitud, llamado Ronald Wright, intentó apartar a Howe de Varela. Afortunadamente, más agentes llegaron al lugar para ayudar y consiguieron controlar la situación sin que se produjeran más incidentes. Varela fue finalmente detenido y acusado de alteración del orden público, daños a la propiedad y resistencia a un agente. No obstante, quedó en libertad bajo fianza de $1,000 firmada. En cuanto a Ronald Wright, no salió impune. Wright fue detenido y acusado de alteración del orden público, resistencia a un agente e incluso delito grave de evasión de fianza. Al principio tuvo que pagar una fianza de $1,000 en efectivo, pero unas semanas después hubo una modificación que le permitió salir en libertad con una fianza de $1,000 firmada. El capitán Avery Schott, portavoz del Departamento de Policía, dejó claro que el uso de la fuerza por parte del agente Howe se consideró apropiado en esta situación. El individuo optó por no querer cumplir, y a veces eso sucede, incluso con las mejores intenciones y los mejores esfuerzos de nuestros funcionarios. Nuestra política consiste en emplear únicamente la fuerza necesaria para obtener la obediencia. Las cosas podrían haber ido muy mal, pero afortunadamente nadie resultó gravemente herido durante este encuentro, declaró el portavoz. Sin embargo, esto no es comparable a nuestra segunda historia, la cual se vuelve bastante aterradora cuando los agentes rompen las ventanillas y disparan a un vehículo con niños dentro. Control de tráfico fuera de control. En una parada de tráfico aparentemente ordinaria que tomó un giro inesperado, un joven de 14 años se encontró en medio de una escena caótica que involucraba a un policía estatal, una persecución a alta velocidad y disparos a un monovolumen en fuga lleno de niños de entre 6 y 16 años. El incidente tuvo lugar el 28 de octubre de 2013, cuando Oriana Farrell, una mujer de Memphis, Tennessee, fue supuestamente detenida por exceso de velocidad a 71 millas por hora en una zona de 55 millas por hora en una carretera estatal cerca de Taos, Nuevo México.
Concretamente, esta madre conducía el monovolumen al que la policía estatal disparó. Por ello, la policía estatal acabó despidiendo al agente Elías Montoya por ese tiroteo. Captado por una cámara del salpicadero, el agente le ordenó que apagara el vehículo y permaneciera en su sitio antes de volver a su coche. Sin embargo, ella tomó, la atrevida decisión de alejarse, instigando una persecución. No obstante, el policía consiguió alcanzar a Farrell y detenerla una vez más, gritándole repetidamente que saliera del coche. «Salga del vehículo ahora mismo, estoy hablándole a usted». A pesar de sus demandas, ella se negó a obedecer mientras sus aterrorizados hijos, que iban en el monovolumen, suplicaban al agente que dejara en paz a su madre y se retirara. Farrell intentó hablar con el agente, pero ya no había tiempo para ello. Cuando el agente le indicó que se diera la vuelta, Farrell corrió bruscamente hacia su monovolumen. El agente consiguió agarrarla, lo que dio lugar a otro forcejeo. «Te he parado, estoy intentando decirte lo que tienes que hacer y te largas. ¿Entiendes lo que acabas de hacer? Esto es lo que ha pasado. Dije que te detuvieras ahí, que volvería enseguida y te largaste. Date la vuelta y mira hacia tu vehículo». «Señora, escúcheme», le gritaba el agente. «Por favor, no lo haga. Dijiste que no eras un matón. Eres un matón, eres un matón». La investigación continuó brevemente, pero después de que el agente blandiera su pistola eléctrica, el adolescente se retiró rápidamente al interior del vehículo. Cuando otros agentes llegaron al lugar para ofrecer refuerzo, el primero recurrió a la porra y rompió una de las ventanillas traseras mientras la familia gritaba desconsolada. Aprovechando esta oportunidad, el monovolumen se dio a la fuga, lo que provocó que otro agente disparara lo que parecían ser 3 tiros al vehículo en fuga. Farrell condujo a la policía estatal en una persecución a alta velocidad hasta Taos, antes de rendirse finalmente frente a un hotel. Tanto Farrell como su hijo de 14 años fueron detenidos posteriormente. La madre se enfrentaba a cargos de abuso de menores, fuga y posesión de parafernalia para el consumo de drogas. Además, la policía estatal afirmó haber descubierto 2 pipas de marihuana en el monovolumen. En cuanto a su hijo, fue acusado de agresión a un agente. Por su parte, el agente responsable de disparar contra el monovolumen, Elías Montoya, fue despedido posteriormente del departamento en diciembre de 2013. Se determinó que había infringido la política del departamento sobre el uso de la fuerza letal. Montoya sostuvo que no era consciente de que la mayoría de las personas que se encontraban en el interior del vehículo eran niños, ya que los cristales tintados del monovolumen le impedían ver con claridad. Según él, cuando la conductora intentó huir por segunda vez, apuntó al neumático, con la intención de inmovilizar el vehículo disparándole. «Se me encogió el corazón cuando por fin se detuvieron, y yo estaba en el lado del pasajero en ese momento, viéndoles salir a punta de pistola. No podía creer que hubiera tantos niños allí dentro. Si hubiera sabido que había un solo niño en ese vehículo, no lo habría hecho», afirmó en vano el agente. Sin embargo, si pensabas que este incidente era salvaje, espera a escuchar nuestra tercera historia en la que un coche de policía choca contra el coche correcto, pero con las personas equivocadas dentro. Un coche de policía choca contra el coche equivocado. El 25 de septiembre de 2022, el Departamento de Policía del Condado de Fairfax, Virginia, buscaba un coche en concreto que se creía ocupado por individuos armados y peligrosos. Fue entonces cuando avistaron un sedán plateado que coincidía con la descripción y que circulaba por Richmond Highway y South Kings Highway, en el distrito de Mount Vernon. En un intento de llevar a cabo la detención del vehículo, la policía se encontró con un giro inesperado de los acontecimientos. Aunque el coche era el correcto, los ocupantes de su interior no eran los sospechosos que buscaban. La conductora, una madre de Alexandria, exigió cómo no una disculpa a la policía del condado de Fairfax, y más aún, después de que chocaran intencionadamente contra su coche con sus hijos dentro. La policía dijo que estaban respondiendo a una alerta sobre el coche que ella conducía. Jamie Kimball, madre primeriza que había dado a luz solo 6 días antes, conducía el coche con su amiga y sus 2 hijos camino de Walmart cuando la policía les dio el alto. La situación no tardó en agravarse cuando un vehículo policial colisionó con su sedán plateado. Jamie publicó un vídeo en su cuenta personal de Instagram después del choque, expresando su frustración hacia los agentes de policía. Afirmó que la policía no le hizo señales para que se detuviera y no utilizó las luces ni las sirenas antes de chocar contra su auto. La policía de Fairfax reconoció la colisión, pero aclaró que se produjo a una velocidad de solo 16 kilómetros por hora, mientras que Jamie, sin embargo, insiste en que fue mucho mayor. Afirmó que, debido a la rápida sucesión de acontecimientos,
Su principal preocupación era su dolor y el bienestar de sus hijos, que iban en el asiento trasero. A la angustia se sumó el hecho de que el incidente tuviera lugar solo 6 días después de que Jamie se sometiera a una cesárea y estuviera aún en proceso de curación. Según la mujer, los agentes apuntaron con sus armas a ella y a su amiga, y posteriormente las esposaron. No sé cuál es el protocolo, pero nos apuntaron a mí y a mi amiga desde ambos lados del coche, exclamó ella. La policía de Fairfax explicó que el coche estaba relacionado con un incidente en el condado de Arlington y que los ocupantes estaban marcados como armados y peligrosos en una base de datos nacional. Sin embargo, en el vídeo, se oye a Jamie informar a la policía de que ella no podía estar implicada porque estaba en el hospital dando a luz cuando se produjo el incidente de Arlington. Además de la conmoción, Jamie aún se estaba recuperando de un parto por cesárea que había tenido pocos días antes. Sin duda, detuvieron a la persona equivocada en la autopista Richmond. En una declaración posterior, la policía proporcionó su relato de los hechos, afirmando que realizaron una parada por delito grave y detuvieron a los ocupantes del coche. Confirmaron que el coche era efectivamente el que estaban buscando, pero que las personas que iban dentro no estaban relacionadas con el incidente de Arlington. Información adicional confirmó que el vehículo detenido era el vehículo buscado implicado en un incidente en el condado de Arlington, y pidieron que se detuviera el coche para poder identificar a los ocupantes. El comunicado de la policía dijo que se descubrió que el coche había sido transferido recientemente a nombre de Jamie, pero los registros del DMV no se habían actualizado con la nueva información de propiedad. Tras verificar las identidades de los ocupantes y determinar que no eran los propietarios, la policía los puso en libertad. «Podría haber perdido la vida. Mis hijos podrían haber perdido la vida», exclamó la afectada. Por suerte, todos los ocupantes del coche llevaban puesto el cinturón de seguridad. Jamie también recibió asistencia médica de urgencia y fue trasladada al hospital por los bomberos y el personal de rescate presentes en el lugar. Ella cree que está justificada una disculpa del departamento por ella y su familia. «Estoy muy enfadada y sobre todo dolida. Yo soy de las que enseña a sus hijos que la policía se supone que debe protegernos y que si necesitan algo pueden pedir ayuda», afirma Jamie. Considera que el impacto emocional del incidente tendrá efectos duraderos en ella y en sus hijos. El Departamento de Policía del Condado de Fairfax anunció que llevaría a cabo una revisión administrativa del incidente, aunque por el momento se desconocen los detalles concretos de la revisión. «¿Pero acaso no has visto este incidente? Yo no me la perdería, ¿eh?»,